Este 3 de febrero se cumplió un mes de la extracción o captura de Nicolás Maduro. Y creo que es el momento de hacer balance porque han pasado muchas cosas. El tono del régimen, para empezar, no es el mismo. Estados Unidos, de alguna manera, está llevando las riendas del país. Claro, no es suficiente todavía para hablar de libertad y democracia en Venezuela. Algo muy significativo está pasando con los presos políticos y es que están siendo excarcelados. Los pasos que se están dando en la Venezuela post-Maduro, yo creo que se puede decir Venezuela post-Maduro, aunque continúe el régimen. Y por otra parte, también amerita una opinión de cómo se están viendo las cosas desde España. Nos acompaña Mari Ponte, que es una voz de la comunidad venezolana en el exterior, exactamente acá en Europa. Está muy al tanto de lo que pasa en Venezuela. Mari, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias a ti de nuevo por estar siempre pendiente de todos los temas y por darnos el espacio con tu audiencia. ¿Cómo marcha la situación de Venezuela? ¿Cómo la estás viendo en la distancia? Bueno, como bien decías, pareciera que efectivamente es la época post-Maduro, aunque no podemos aún decir post-régimen, porque se mantienen ahí el resto de las cabezas del monstruo, como yo le llamo. Pero también es cierto que se han evidenciado muchísimos cambios en muchos ámbitos y solo ha pasado un mes, de manera Sí. que sí que es importante destacar, incluso en las actitudes de los jerarcas del régimen, los cambios que se han venido dando. Está claro, Mari, que Venezuela no es la misma a la de hace un mes. No, en lo absoluto. Y sobre todo, bueno, partamos de un tema tan simbólico y tan sensible como es el de los presos políticos que mencionabas, ¿no? Que por supuesto que en ese sentido en lo humano es lo más importante. Decir que las organizaciones de derechos humanos tenían pues hecha su relación, digamos, sus listas, por llamarlas de alguna manera, de los presos políticos, dónde estaban ubicados, cuántos, discriminados además por edad, sexo, nacionalidad, que hay muchos todavía que son extranjeros. Y resulta que una de las cosas más lamentables que hemos descubierto, que sabemos que vamos a descubrir una vez que esta gente vaya saliendo cualquier cantidad de cosas terribles, es precisamente que ni siquiera las organizaciones de derechos humanos tenían con exactitud la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Se estimaba inicialmente alrededor de 1.000 o 1.200 y resulta que actualmente se estima que es el doble, porque una de las situaciones grotescas que ha estado sucediendo con el régimen es que cada uno de ellos, cada uno de los miembros del régimen, tiene sus presos políticos. Es decir, ellos, por la razón que sea, deciden que una persona no quieren que esté libre, lo mandan a apresar y hay cualquier cantidad de centros en distintos lugares del país, que son centros de reclusión formales, pero también tienen casas que están en las urbanizaciones, digamos, en los ayuntamientos, en distintos ayuntamientos del país, clandestinas de reclusión y tortura. Entonces, hay muchísimas personas que estaban presas y nadie sabía y las familiares no lo habían denunciado porque parte de toda la tortura que significa que seas apresado en Venezuela es que haya todo un esquema de extorsión digamos, de atemorizar a toda la familia diciéndole si denuncias, le hacemos más daño a tu familiar, o si denuncias, te llevo también a ti preso, o si denuncias, me llevo toda la familia, porque hay familias completas que han estado presas. Mari, coincidiendo con el primer mes de la captura de Maduro, se anunció una amnistía por parte del régimen. Ya se estaban produciendo las excarcelaciones, por cierto, muy importantes. Y lo que señalas es muy particular
Y claro, representa la crueldad y cómo están las cosas en aquel país bajo una dictadura. Por lo que me estás diciendo y lo que hemos visto en los medios de comunicación y también lo que se ha escuchado de voz de los propios excarcelados, es que los líderes, las cabezas del régimen, porque hay que hablar de las cabezas, cayó la principal, Maduro, Exactamente. es que pedían presos a la carta y entre estas que pedían presos a la carta está justamente quien está liderando el país, la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Es la crueldad en cómo ha estado llevando el régimen chavista a Venezuela y eso explica por qué el país está en una megacrisis en todos los aspectos. ¿Qué más se sabe acerca de la lista de los presos políticos? Vimos en primera instancia que se liberaron a los españoles, 5 en total, entre estas también una defensora de derechos humanos. Debo decir que muchos de la lista son defensores de derechos humanos de Cierto. distintos países. Y luego también se logró la excarcelación del yerno del presidente electo, Edmundo González, un preso político muy significativo, que esa persona estaba tras las rejas simplemente por ser el yerno de Edmundo González. ¿Qué más se sabe de esas cárceles del terror? Porque, y en este punto es muy importante, Mari, recordarlo, que también se ha anunciado que se va a cerrar el helicoide, el epicentro de las torturas del régimen chavista. Así es. Bueno, ahí tocas varios puntos porque todavía faltan muchos por liberar. Quedan además personas que han sido, como bien dices, que no tienen, que ni siquiera han participado en temas políticos, como es el caso de quien mencionas, Rafael Tudares, que es el yerno del presidente electo Edmundo González. Y tú, cuando empezaste a hablar de esto, hablabas con la palabra exacta y correcta que aplica para lo que está sucediendo, que es excarcelaciones, que no liberaciones. Y es bueno destacar la diferencia porque excarcelan, es decir, los sacan de la cárcel, sacan a las personas de la cárcel, pero no los liberan porque no tienen que seguir presentándose, algunos semanalmente, otros quincenalmente, pero tienen que presentarse a los tribunales, se les mantiene el procedimiento judicial y obviamente se les prohíbe hacer cualquier declaración a la prensa ni hablar del tema, ¿no? En ese caso, lo que pasó con los excarcelados españoles que lograron ser traídos a España, lamentablemente en España se mantienen con la misma situación, es decir, no han podido hablar ni decir cuál ha sido su vivencia, ni contar las experiencias terribles que vivieron como presos y torturados, pero sí hemos visto, por ejemplo, casos de personas como los que italianos o algunos franceses o incluso recientemente un peruano que también estaba preso político y fue liberado y contaba, bueno, eso, las atrocidades de las torturas a los que son sometidos. Y también hay una imagen que ha sido muy divulgada y es extraordinariamente dolorosa de un preso político, si mal recuerdo, si mal no recuerdo, es de Yaracuy, que sencillamente hizo una declaración estando en campaña María Corina, y él tomó el micrófono y dijo que estaba con María Corina, un hombre joven, fue apresado, estuvo casi 2 años preso y lo liberaron y las imágenes llegando a su casa es otra persona, apenas puede caminar, absolutamente desorientado, inconsciente, no reconoce ni siquiera a sus familiares. Y asumimos que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que es las torturas, o sea, el postrauma de todas las torturas, que incluso consisten en con insecticida, echar insecticida en una bolsa plástica y ponérselas sobre la cabeza de manera que respiren el insecticida, y obviamente eso va causando graves daños neurológicos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la característica del régimen que hoy lamentablemente permanece en Venezuela.
Pero para ver las luces en medio de toda esta oscuridad, pues sí, sí que pareciera que finalmente han sido de alguna manera presionados, por supuesto, por el gobierno de Trump para liberar a todos los presos políticos. Lo han hecho muy a cuentagotas, pero ahora se les exige también una ley de amnistía. Y digo se les exige porque obviamente no es voluntad de ellos hacerla. Entonces están con este tema de una ley de amnistía porque también sabemos que hay presos como los más destacados, que son aquellos policías metropolitanos que fueron apresados en 2002 y están cumpliendo una condena de 30 años que desgraciadamente ya casi que la van a cumplir, ¿no? Y entonces ellos deberían ser incluidos en este grupo de liberaciones de presos políticos. Y esperamos que así sea y que con esta ley de amnistía no sean solo excarcelados, sino finalmente liberados todos. Un mes después de la caída de Maduro, se hablaba, de acuerdo con cifras oficiales, Mari, no sé cuántas tienes, porque todos los días va variando. Se habla de unas más de 300 escarcelaciones de manera oficial, aunque el régimen dice que son más. Pero aquí Son tenemos en muchos, Twitter la sí. voz precisamente del Foro Penal venezolano. Los presos políticos que llegaron a España todavía no han hablado, guardan silencio y no porque no tengan nada que decir, todo lo contrario. Seguramente quieren contar esa amarga experiencia que han vivido en las cárceles chavistas, solo que para de pronto no entorpecer o evitar que tomaran represalias por parte del régimen, sí, de inmediato contaban lo que Mm. ha estado pasando, lo que han vivido, pero en algún momento ya lo podrán hacer. Aparecerá la libertad dentro y fuera de Venezuela para estos presos políticos y podremos saber más del terror que se ha vivido en esas cárceles. Quizás olvidaron, Mari, los integrantes de el régimen que de esa forma han estado engordando el expediente que tienen en la Corte Penal Internacional. Recordemos, están acusados de delitos de lesa humanidad y en algún momento les llegará la justicia, porque como bien se dice, cojea y es lenta, pero Pero les llega. llega. Mira cómo son las Amén. cosas, ¿no? Y hay veces que hasta se apunta a la experiencia de vida, ley divina, como la quieran llamar. Si de algo ha servido este mes también es para repasar todo lo que venían diciendo, toda su prepotencia, toda su arrogancia, todo el insulto, todas las humillaciones a la oposición o a todo aquel que no pensaba como ellos y se han tenido que tragar literalmente sus propias palabras. Han sido humillados como régimen, como gobierno, empezando por la propia operación que no pudieron hacer absolutamente nada cuando se decían que eran intocables. Ay de que se metieran con ellos, ay de que los tocaran, porque bueno, no sabían los que le venían, pues Vladimir Padrino López, que en algún momento debe pagar por todo lo que hizo, no ha podido todavía dar ni la más mínima explicación de cómo se llevaron a Maduro de sus manos y así sucesivamente. Luego también hay un tema interesante a tratar, Mari, y es el tema económico. Venezuela no se entiende sin el petróleo, pero durante la época chavista vimos cómo atacó a Estados Unidos, expropió petroleras, se las entregó que si a China, que si a Rusia, pero luego estos países no supieron qué hacer. Y eso es lo que explica también el detrimento de la industria petrolera en Venezuela, ligado lógicamente a toda la corrupción del régimen, que ese es otro asunto, la monumental corrupción de Venezuela. Y Donald Trump, si de algo se ha mostrado interesado en primera instancia, es precisamente en la exploración del petróleo. Y eso es muy importante. Entonces está bien que se interese porque es la manera más rápida, más precisa de recuperar la economía del país. Quisiera que ya nos comentaras cómo has visto este mando que está ejerciendo Estados Unidos
cómo está dirigiendo las riendas del país con una presidenta interina, Delcy Rodríguez. Sí, con lo del petróleo, Jorge, es interesante lo que comentas, porque sí que hay otros países, de hecho, Repsol, en España, con su Repsol, Pero no tiene la capacidad suficiente. ahí voy, ese es el tema, que la destrucción de todo lo que ha sido el aparato productivo del petróleo venezolano, que además es petróleo pesado, que es muy difícil de extraer, ha sido absolutamente destruida. Entonces, deberíamos estar produciendo alrededor de 3,5 millones de barriles y no se produce ni 1 millón. Y ahora, por supuesto que hay que reconstruir, digamos, arreglar y actualizar, porque la destrucción ha sido en las casi 3 décadas que llevan estos criminales allí. Entonces, hay que actualizar y obviamente los únicos que pueden asesorar, ayudar, orientar y efectivamente hacer en ese caso es los Estados Unidos y las empresas, ¿no? Pero incluso todo lo que se estaba haciendo, es decir, tenían 50 millones de barriles guardados, que no eran capaces ni siquiera de transportar y se lo estaban mandando a precio de gallina flaca, para decirlo en criollo, a China, regalándoselo a Cuba. Es decir, la gente en Venezuela muriéndose de hambre y ellos utilizando el petróleo como moneda de cambio para todo lo que era su engranaje criminal en el mundo. Y ahí quiero volver a sacar el tema de todos aquellos que hablaban del derecho internacional. Bueno, pues ahora con todo lo que poco a poco, muy poco a poco se va descubriendo de lo que ha estado sucediendo en Venezuela, yo quiero que nos digan a los venezolanos a qué nos referimos con derecho internacional cuando un régimen como el de esta cabeza de varios monstruos o este monstruo de varias cabezas ha hecho lo que ha hecho con las mayores riquezas de Venezuela, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntabas del tutelaje y de lo que es la o la presidencia interina de esta señora, pues yo siempre he dicho, desde que esto sucedió, obviamente no es lo que nos hubiese gustado. Obviamente, si nos vamos a lo que realmente nos hubiese gustado, hubiese sido que el 28 de julio hubiesen aceptado los resultados de las elecciones y hubiesen entregado, digamos, el gobierno, que es lo que tenían que haber hecho, por la elección y por el voto popular de todos los venezolanos que pudimos votar, pero no fue así. Y para hacer una transición, que es lo que estamos comenzando a ver, pues en todas las transiciones del mundo tiene que haber, de alguna manera, miembros del régimen que va saliendo para generar ese puente hacia el nuevo esquema, y en nuestro caso, ese esquema de libertad y democracia que queremos, ¿no? Porque solamente ellos son los que, por supuesto, controlan de alguna manera el terreno. Y aunque nadie niega ni piensa que María Corina no tiene todo lo necesario y que el presidente Edmundo González no cuentan juntos con lo necesario para llegar a Venezuela y hacer un proyecto de país, que es lo que estamos seguros que se hará, en este momento inicial, como bien lo decía Marco Rubio, que siento que es realmente quien desde Estados Unidos está liderando todo esto, pues lo primero es estabilizar el terreno y hacer que vaya dándose paso a paso este cambio, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, como dice María Corina, diciéndole a Delcy Rodríguez, que es miembro del grupete criminal, desarticula tu propio grupo criminal. Y eso es lo que está sucediendo. El método parece acertado, lógicamente el tiempo dirá. Ahora vamos al papel de María Corina Machado. María Corina Machado ya se reunió con Donald Trump y algo muy importante, ha quedado en contacto con ella. Tuvo el gesto de regalarle la medalla del Premio Nobel de la Paz, quizás lo más significativo que ella tenga, que además es el símbolo de su lucha. Pero es una mujer que no tiene límites a la hora de luchar por la libertad de su país. Y algunos le han cuestionado precisamente ese gesto por lo mal que cae Donald Trump a mucha gente y con justa razón. Y debo decir que Donald Trump no es un personaje fácil, es un personaje que en primera instancia vela por sus intereses.
Mm. empezando por los personales. Y es importante también que tengan en todo momento presente los venezolanos que nadie les está regalando nada. Eso sí, lógicamente, la oposición, quienes quieran la libertad para Venezuela, tienen que agradecer la mano que les ha dado Donald Trump en estos momentos. Por Porque supuesto. se está hablando de una Venezuela distinta un mes después de la caída de Maduro, de la captura de Maduro. Es gracias a la voluntad de Donald Trump y dicen que en particular de Marco Rubio. Entonces, María Corina Machado, que en un principio, o por lo menos en las primeras declaraciones del presidente Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, que han estado llevando este tema de Venezuela, no fue mencionada. Incluso se llegó a decir de ella que no contaba con el apoyo necesario en Venezuela. En fin, y aquello sentó mal entre los seguidores de María Corina Machado y se le vio un poco injusto, cómo así salió a decir mucha gente, y es verdad, tenía razón Mm. y generó preocupación, pero luego, pues, la misma María Corina Machado buscó la manera de entrevistarse con Donald Trump, haciendo uso de esa paciencia, de esa resiliencia que tanto le ha caracterizado y que pueda que le lleve muy lejos. ¿Cómo has visto concretamente a María Corina Machado en el marco de estas circunstancias, llevando esta difícil situación y buscando hacer valer la libertad y la vuelta de la democracia en Venezuela? Sabes que te oí hablar y al preguntarme por María Corina me recordaba un poco la narrativa que ella hizo o cuando ella contó cómo fue su experiencia saliendo de Venezuela, ¿no? Que también contó un poco este grupo que le ayudó a salir. Y esas imágenes que uno se imagina cuando está en medio de la tormenta, literalmente en el agua, sin saber, perdido, sin saber si efectivamente va a lograr salir con vida de ahí. Y yo que tuve la inmensa satisfacción de estar en Oslo y verla esa noche aparecer a las 2 de la mañana con su chaquetica negra. Aquí estoy yo y jamás nos imaginamos que venía de semejante travesía. Y te oigo hablar y siento que es de alguna manera un poco lo mismo que está sucediendo ahora. Es como navegar en aguas turbulentas con el tema de manejar a Trump, que como bien decías, no es cosa fácil de manejar críticas y por otro lado tener apoyos muy importantes. Entonces yo siento que María Corina, si en algo se ha hecho experta, es en navegar aguas turbulentas y yo le atribuyo al hecho de que le haya dado a Trump la medalla del premio Nobel, más bien una característica de grandeza, porque no, yo siempre hablo del ego de los políticos. Los políticos son muy, bueno, y ni hablar de lo que estamos hablando de Trump, ¿no? Mi interés, lo que es mío, esto soy yo, y es como muy yoísta, ¿no? Nuestras posturas como políticos generalmente. Y María Corina más bien lo que ha demostrado es una inmensa capacidad de desprenderse de algo que innegablemente es suyo, con un valor trascendental a nivel mundial, como para decir, bueno, si esto es lo que tú quieres, toma a cambio de el apoyo que nos estás dando para la libertad de mi país, que finalmente ha sido como su motivo de vida, ¿no? Y lo que ha estado demostrando. De manera que a mí más que crítica, lo que me parece es un ejemplo de grandeza y de la capacidad de ser lo suficientemente, digamos, de tener la inteligencia emocional para tener la estrategia necesaria para tener ese tipo de gestos, además con toda esa narrativa que hizo de cuando a Bolívar le fue entregada una medalla, etc. O sea, me parece genial la forma en que ella montó todo el tema, ¿no? Y también destacar que, bueno, agradecemos, yo trabajé en la Unión Europea y agradezco infinitamente toda la cantidad de presiones, sanciones, resoluciones que han salido con el tema de Venezuela y muchos líderes de la Unión Europea que han estado permanentemente de la mano de nosotros apoyándonos con todo esto. Pero es que llegó un momento en que era evidente y así se ha demostrado
que ya no servía más presiones, juicios que han habido, como decías, está abierta en la Corte Penal Internacional un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ya no había más mecanismos de presión que ejercer contra esta gente, sino lo que se hizo, que es, en vez de decir y en vez de escribir una resolución, hacer. Y siento que el único bueno, que iba a poder hacer eso con la mano dura que lo hizo es el gobierno de Trump con esa claridad, además, detrás que tiene con Marco Rubio, que ha sido también para nosotros una alineación perfecta de los astros, tener a Marcos Rubio ahí, un hijo de cubano que entiende perfectamente la situación que se ha estado viviendo en Venezuela, porque conoce perfectamente la situación de Cuba, pero también él mismo lo ha dicho, que desde que entró al Senado ha trabajado permanentemente con todo lo que tiene que ver con Venezuela y sabe muy bien quién es cada quien en Venezuela. Y bueno, y finalmente su objetivo es ayudar en la libertad, no solo de Venezuela, Dios mediante, sino de Cuba y de Nicaragua también. ¿Cómo has visto a España, el gobierno español? Evidentemente hay grupos políticos que han estado saludando tanto lo que pasó, como también grupos políticos que han estado cuestionando la extracción de Nicolás Maduro y se ha puesto sobre la mesa el tema de los derechos humanos. Mm. Llamó la atención porque en todo este tiempo que el chavismo ha estado haciendo de las suyas, ha estado atropellando los derechos humanos, no decían absolutamente nada. Ahora que le ha pasado a Maduro, entonces parece que existe el derecho internacional. Entonces, es como si el derecho internacional humanitario existiera solo para el gobernante y no para el pueblo, como se dice popularmente. Sí, Valga la por eso redundancia. decía que nos digan, que nos cuenten a nosotros de qué va el tema de los derechos humanos cuando estamos viendo lo que comentábamos al principio de los presos políticos, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además, porque ¿qué pasa con toda la crisis humanitaria, con los presos políticos, con las torturas? Es decir, y con toda la corrupción que ha caracterizado a este régimen criminal, ¿no? Entonces, en el caso del gobierno de España, pues nosotros la verdad que lamentamos la actitud que ha tenido históricamente con la situación de Venezuela. Desde el principio entendemos que tiene que ver con su estrecho vínculo con Zapatero y todo lo que ha sido la figura y la labor de Zapatero de alguna manera, a mi juicio, como cómplice del régimen y como brazo en muchos sentidos del régimen para España y Europa. Y obviamente eso hace que el gobierno de España siga un poco esa misma línea, ¿no? Por eso me comentaba lo de los presos políticos que llegaron a España han tenido que hacer silencio. En el caso de Rocío San Miguel, que además ha sido una defensora de derechos humanos súper combativa. Es muy raro ver a Rocío San Miguel hacer silencio, pero lo entendemos porque entendemos que, por supuesto, pasó más de un año presa, tiene aún familiares allí. Cuando la apresaron, no solo la apresaron a ella, apresaron a su hija, a su ex esposo. Entonces, obviamente, las personas pues tienen que resguardarse, ¿no? Pero es lamentable la actitud del gobierno español y en ese sentido también felicitamos a los que te decía, y me refiero a los miembros de los partidos. Lamentablemente aquí entra, y digo lamentable porque lo que está sucediendo en Venezuela no es un tema de ideología, pero en Europa se ha visto mucho desde los ojos y desde la óptica de la ideología, como que la izquierda se ha dedicado a proteger y acompañar al régimen. Oh, no todas las voces. Porque esto, yo pienso que los derechos humanos no tienen por qué estar suscritos a un bando político, si derecha o izquierda, están Por por supuesto, por eso encima hablo de de lamentable, cualquier exacto. ideología, visión política, Sí. pero para de pronto concluir el tema, la posición de España ha sido ambigua desde el gobierno. Absolutamente, absolutamente. Ambigua y más hacia la complicidad, Bueno, por quizás me todo lo que quede está corto. pasando con los presos políticos, con todo lo que te decía de Repsol actuando en Venezuela cuando se supone que estás negociando con un régimen criminal, cuando dicen, cuando no fueron lo suficientemente contundentes
con todo lo que tuvo que ver con las elecciones del 28 de julio, cuando, es decir, han habido muchas actitudes que dejan mucho que desear, pero bueno, afortunadamente también hay otros gobiernos y grupos políticos dentro de la misma España y Europa que nos han estado apoyando y liderando ese apoyo en favor de la verdadera libertad de Venezuela. Seguramente Nicolás Maduro desde la cárcel va a tener que contar muchas cosas y ahí estamos pendientes de lo que pueda decir precisamente de José Luis Rodríguez Zapatero, que el gobierno le coloca el rótulo de mediador, Mm, de persona que le ha dado una mano en los derechos humanos a la oposición, en el sentido que ha ayudado a liberar, a excarcelar a algunos presos políticos. Pues últimamente quien en verdad lo está haciendo es la acción de Donald Trump, las cosas como son. No sé, totalmente. anteriormente habrá que revisar ese caso. Pero ya para finalizar, ¿cómo está viviendo esta diáspora venezolana no solamente acá en España, sino en el mundo? Estamos hablando de unos 9 millones de venezolanos que son mal contados, porque muchas veces cuando la persona llega a España, Italia, Europa o se va a un país latinoamericano y tiene la posibilidad de una doble nacionalidad, pues ya no cuenta como venezolano. Entonces, mal contados, unos, yo qué sé, 9 millones, pero serían más que nos ha dejado esta dictadura chavista. Muy bien, además, tu manera de verlo, porque es así tal cual, ¿no? Somos alrededor de 9 millones, pero seguramente muchos más. Pues bueno, la verdad es que el oír cada uno de los comentarios ahora cuando nos hablamos entre venezolanos en este último mes, la alegría que llevamos en el pecho es desbordante. Muchos, por supuesto, se quieren devolver a Venezuela, rehacer sus vidas en Venezuela, y otros no, pero todos obviamente sueñan con el día de poder volver a un país en donde se sientan libres, donde sientan que están en su casa, donde puedan visitar a sus familiares. Muchos de nosotros hemos perdido incluso familiares durante todo este trance y no hemos podido ir a estar con los nuestros. Entonces, la emoción de poder entrar a tu casa, que la tenías bloqueada, que no podías ir, y saber que en algún punto vas a poder ir a abrazar a los tuyos, a estar con los tuyos, a reconocer nuestro país, por supuesto que nos tiene totalmente, además muy emotivos, muy exaltantes. En estos días cuento una anécdota súper básica, pero estaba en estos días caminando por una de las calles de aquí de la zona donde vivo y hay una señora venezolana que tiene un lugar de comida típica venezolana. Y nos cruzamos, estaba medio lloviznando, íbamos rápido, y le digo, hola, hola, Mari, ¿cómo estás? Y le digo, hola, bien, ¿y tú? ¡Feliz! Y se quedó con ese feliz. Y para mí es tan evidente, o sea, ese gesto fue tan evidente de esa emoción, de esa alegría que llevamos por dentro, que bueno, que se me quedó grabado porque siento que de alguna manera es lo que estamos sintiendo todos los venezolanos donde quiera que estemos. ¿Y qué mensaje le envías a esa diáspora venezolana que, como tú, le han tocado vivir esta experiencia de emigrar del país, de tener que hacer vida nueva, pero que guardan la esperanza de en algún momento, por lo menos, regresar a ver qué ha quedado de esa Venezuela que les vio nacer? Bueno, obviamente que el mensaje es de seguir trabajando, de mantener la fe y la esperanza que nos trajo hasta aquí, de mantener la voz viva de como venezolanos, poder seguir contando, haciendo saber qué es lo que hemos vivido. Y bueno, y de la felicidad de visualizarnos y de que todos podamos entrar en el momento que queramos a nuestro país y abrazarnos en un abrazo inmenso colectivo en Venezuela. Y además de que nos quede clara la experiencia de la importancia de la ciudadanía, de la participación y hacer cada uno de nosotros lo mejor que puede hacer, porque el régimen tiene unas cabezas muy identificadas, pero obviamente todo lo que ha sido la tortura y todo lo que ha sido la corrupción y el desastre
la destrucción de Venezuela no la hacen solo cinco cabezas. Hay todo un equipo, un entramado detrás de ellos que además muchos de ese entramado también están en el área internacional, en otros países, y llamo la atención sobre lo que es hacer ciudadanía y hacer participación y mantener los valores que como seres humanos tenemos que mantener para que no suceda más nunca este tipo de cosas. Mari, muy amable por haber compartido con nosotros estos momentos para repasar la actualidad de Venezuela.